Hay un momento en que la persona a la que nadie ha prestado atención en toda su vida de pronto resulta ser la única en la sala que sabe la respuesta. No porque haya tenido suerte, no porque haya llegado su hora, sino porque siempre la supo, simplemente nadie le preguntó. Esta historia comenzó con 3 palabras pronunciadas con frialdad y calma en un concesionario de autos de cristal en Los Ángeles. Despídanlo. Las dijo una mujer cuya fortuna se estimaba en varios miles de millones. Miraba a un mecánico con el mono de trabajo sucio, y todos en la sala estaban seguros de que lo aplastarían. Pero un minuto después fue él quien recibió una oferta que lo cambió todo, y los que sonreían se quedaron con las manos vacías. Esta no es una historia sobre la suerte. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una persona deja de aceptar ser invisible. Antes de empezar el relato, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy o qué impresión te deja esta historia. Gracias. Si quieres entender a una persona, mírala a las 6 de la mañana. No cuando está vestido y listo, no cuando sonríe en el trabajo, sino cuando está en la cocina en silencio, mientras todos duermen, preparando un sándwich para su hijo. De manera mecánica, por costumbre, como lo ha hecho durante 300 días seguidos. Ahí es cuando se ve todo. Ethan estaba de pie frente a la tabla de cortar y partía una manzana con precisión, 8 gajos, porque Lily no comía la manzana entera, solo en trozos. Tenía 7 años y sus propias reglas con la comida, reglas que Ethan ya sabía de memoria. Nada de corteza en el pan. El queso solo amarillo, no blanco. La manzana en gajos. Aún estaba oscuro afuera. Marzo en Los Ángeles no es frío, pero tampoco es calor. Esa temperatura gris en la que no sabes si ponerte chaqueta o no. Ethan colocó los gajos en un recipiente y cerró la tapa. Sobre la mesa, al lado, había un sobre blanco con el logotipo de la empresa administradora en la esquina izquierda. Había llegado hacía 3 días. Ethan lo abrió, leyó el primer párrafo y lo volvió a guardar. Luego lo sacó 2 veces más. Cada vez lo volvió a meter. 5 días. En 5 días tenía que pagar de una vez 3 meses de alquiler, eso era lo que se había acumulado, o desocupar el apartamento. No tenía el dinero de 3 meses. Tampoco el de 1. Guardó el sobre en el cajón. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque Lily no debía verlo. Puso la tetera al fuego, se sentó en un taburete y miró la cocina. Pequeña, con la pintura descascarada en una esquina. Siempre pensaba en retocarla, pero nunca lo hacía. El refrigerador zumbaba un poco más fuerte de lo normal las últimas semanas. Probablemente el compresor. Sabía cómo arreglarlo. Simplemente no tenía tiempo. Así era su mañana. Así era su vida, a los 38 años. Mecánico en el taller de un concesionario en la zona oeste de la ciudad. 12 años en el mismo lugar. Primero como aprendiz, luego como mecánico principal. Conocía cada herramienta del taller. Cada coche que alguna vez había subido al elevador. Podía detectar una falla solo por el sonido del motor. El gerente, Craig, le dijo una vez: «Eres el mejor mecánico que he visto». Eso fue hace 4 años. Desde entonces, Craig no le ofreció ni un solo ascenso. La madre de Lily se fue cuando la niña tenía 2 años. No fue algo trágico, ni con escándalos. Simplemente se fue. Dijo que no estaba preparada para esa vida. Ethan no discutió. Rara vez discutía. Probablemente esa también era parte del problema. Desde entonces vivían solos, él y Lily. 2 habitaciones, un refrigerador con el compresor zumbando y 300 sándwiches con queso amarillo y sin corteza. No se quejaba. No tenía con quién quejarse, y además no era de su carácter. Cada mañana se levantaba, preparaba el almuerzo, iba al trabajo, regresaba, revisaba las tareas, acostaba a su hija. Luego se dormía en el sofá. La cama se la había dado a Lily cuando creció un poco. Se dormía con el sonido del refrigerador de fondo. Una vida normal, silenciosa, invisible. Desde el pasillo se oyeron pasos suaves y arrastrados. Lily apareció en la puerta de la cocina con un pijama de ositos.
El cabello despeinado, en la mano un conejo de peluche llamado Boris, que llevaba a todas partes desde hacía 3 años. «Buenos días», dijo Ethan. «Buenos días». Se acercó y se apoyó contra él. Él la abrazó con un brazo, sin dejar de mirar lo que hacía. Ella se quedó un segundo, luego levantó la cabeza. «Papá». «¿Sí? ¿Seguimos siendo pobres?» Ethan no respondió de inmediato. La tetera empezaba a silbar suavemente. Se levantó, la apagó y sirvió en una taza. Sus manos se movían solas mientras su mente buscaba una respuesta. Los niños de 7 años hacen preguntas directas, sin preparación, sin aviso. Simplemente preguntan lo que los adultos piensan todo el tiempo, pero nunca dicen en voz alta. «¿Por qué lo preguntas?», dijo. «Ayer en la escuela Marina dijo que la gente pobre no tiene su propia habitación». Lily lo miró con seriedad. «Yo tengo habitación, pero tú no». Ethan dejó la taza sobre la mesa. «Tengo un sofá», dijo. «Un sofá no es una habitación». «No, no lo es». Lily pensó un momento. «Entonces tú eres pobre y yo no». Él miró a su hija, su rostro serio, el conejo Boris apretado bajo el brazo, el pijama de ositos que ya le quedaba un poco corto. Necesitaba comprar uno nuevo, pero lo había ido posponiendo. «Pronto todo cambiará», dijo. Lily lo miró un segundo y asintió con esa seriedad infantil con la que los niños creen no porque entiendan, sino simplemente porque lo dijo papá. «Está bien. Entonces voy a lavarme». Se fue. Pasos arrastrados por el pasillo, el sonido del agua en el baño. Ethan se quedó de pie junto a la mesa con la taza en la mano. Afuera empezaba a amanecer. Un amanecer gris. El primer coche en la calle. Miraba por la ventana y pensaba que acababa de prometerle a su hija algo que ni siquiera sabía cómo cumplir. Pronto todo cambiará. Palabras bonitas. Vacías, si no hay nada detrás. Terminó el té, se vistió, tomó la lonchera y la mochila, y pasó a ver a Lily. Estaba sentada frente al espejo intentando peinarse. Él tomó el peine en silencio y la ayudó. Ella aguantó, también en silencio, con esa expresión con la que los niños soportan los procedimientos necesarios. «La abuela te recogerá de la escuela», dijo. «Hoy trabajo hasta las 8». «¿Otra vez?» «Otra vez». Ella suspiró con una entonación tan adulta que él casi sonrió. «Está bien». Fue al trabajo en un autobús viejo. 40 minutos con transbordo. No tenía coche. Un mecánico sin coche, probablemente sonaba a chiste. Pero el coche exigía dinero para el seguro, para la gasolina, para el estacionamiento. El autobús no. Iba sentado junto a la ventana, mirando la ciudad que despertaba. Los Ángeles por la mañana es una ciudad completamente distinta a la del día. Silenciosa, un poco desorientada, como una persona que aún no ha terminado de despertarse. A Ethan le gustaba ese momento, los únicos minutos del día en los que podía simplemente sentarse y no pensar en nada. El centro de servicio abría a las 8. Él llegaba siempre a las 7:45, sin excepción. Se cambiaba, revisaba las órdenes del día, preparaba las herramientas. Craig aparecía alrededor de las 9, con buen traje, café de la cafetería vecina y el aire de alguien que lo tiene todo bajo control. Aquella mañana, apenas Ethan se puso el mono de trabajo, Craig se acercó a él en el vestuario. «Hoy es un día especial», dijo el gerente. «Viene un cliente importante. Muy importante». Hizo una pausa. «Hoy te quedas en la zona de servicio. ¿Entendido? No sales al salón, no hablas con los clientes. Es como si no existieras». Ethan lo miró. «Como siempre», respondió. Craig no captó la ironía, o la captó y fingió no hacerlo. «Exactamente», asintió, y se fue. Ethan se puso los guantes y se dirigió al primer coche en el elevador. El día comenzó. No sabía que aquella mañana sería la última de su vida anterior. Que en unas horas una mujer entraría por las puertas de cristal del confesionario y que una sola conversación con ella lo cambiaría todo. Que el sobre en el cajón de su casa podría tirarse a la basura.
que Lily tendría su primera habitación de verdad. Él simplemente cambiaba el aceite de un coche ajeno y pensaba dónde conseguir el dinero para el alquiler. Así era Ethan aquella mañana, invisible, preciso, paciente y completamente ajeno a que su paciencia estaba a punto de agotarse. Hay personas que cambian la atmósfera de una habitación con solo entrar. No de manera ruidosa ni ostentosa, simplemente algo en el aire se desplaza, y todos lo sienten antes de entender por qué. Yuki Tanaka entró en el confesionario a las 11:30. En ese momento, Ethan estaba debajo de un BMW Serie 7 cambiando las pastillas de freno. No la vio entrar, pero lo oyó. Mejor dicho, oyó cómo cambiaba el sonido en el salón. Las conversaciones se apagaron, los pasos del gerente se aceleraron. Uno de los vendedores jóvenes murmuró algo a un compañero. Ethan no distinguió las palabras, solo la entonación de personas que de pronto se enderezan. Siguió trabajando. Yuki Tanaka tenía 44 años. Dirigía un holding de ingeniería fundado por su padre en Osaka en los años 70 del siglo pasado. El grupo se dedicaba a maquinaria industrial, motores y mecánica de precisión. Tras la muerte de su padre 7 años atrás, asumió el control de la empresa y en ese tiempo triplicó su facturación. Eso podía leerse en las revistas de negocios, aunque en el confesionario nadie leía esas publicaciones. Allí solo veían esto: una mujer baja, con abrigo gris oscuro, cabello corto, sin joyas. Sin ostentación, sin séquito. Solo una persona a su lado, un asistente joven con una tablet, que caminaba medio paso detrás y guardaba silencio. Craig salió a recibirla con la sonrisa que reservaba para ocasiones especiales. Amplia, ligera inclinación de cabeza, apretón de manos con ambas manos. Bienvenida, estamos muy contentos, empezó en inglés. Me llamo Craig, soy el gerente. ¿En qué puedo ayudarla? Yuki lo miró y dijo algo en japonés. El asistente tradujo de inmediato, en voz baja y clara. La señora Tanaka busca un especialista en el motor S20, año 1973, de un Nissan Skyline GTR. Necesita una consulta para su restauración. Craig mantuvo la sonrisa, asintió y luego miró al vendedor más cercano, un joven llamado Dennis, con una mirada que significaba: di algo inteligente. Dennis sabía todo sobre modelos modernos, versiones, colores, sistemas de asistencia. Sobre motores de 1973 no sabía nada. Es un automóvil japonés, dijo con cautela. Muy raro, ¿no? Podemos revisar en la base de datos. El asistente tradujo. Yuki escuchó y respondió brevemente. La señora Tanaka pregunta si aquí hay alguien que entienda la mecánica del S20. No la base de datos. La mecánica. Craig se volvió hacia otro vendedor. Este se encogió de hombros. Craig llamó a alguien del taller. Salió Fred, un mecánico mayor, bonachón y lento, con una llave en la mano. Fred se especializaba en coches estadounidenses de los años 50 y 60. De motores japoneses de los 70 sabía exactamente lo que sabe alguien que nunca ha trabajado con ellos. La conversación continuó a través del asistente. Yuki hizo 2 preguntas técnicas. Fred respondió honestamente que no lo sabía. Yuki asintió sin irritación, simplemente constatando un hecho, y miró a Craig. La señora Tanaka pregunta si hay otros especialistas. La sonrisa de Craig se tensó ligeramente. Tenemos el mejor equipo de la zona, dijo. Seguro encontraremos una solución. Quizá podríamos invitar a un experto externo, organizar una consulta. Siguió hablando. Las palabras eran correctas, profesionales, pero detrás no había contenido. Yuki lo oía. Ethan lo comprendió más tarde, cuando recordó aquella conversación. Ella sabía oír el vacío detrás de las palabras. Es una cualidad que desarrollan quienes han pasado años en negociaciones. Yuki detuvo a Craig con un gesto breve, sin brusquedad, y dijo algo. El asistente tradujo. No es necesario organizar nada. O aquí hay una persona que lo entienda, o no la hay. Hubo una pausa.
Ella dijo algo más en japonés, pero la entonación hacía que el sentido se entendiera sin traducción. Craig asentía, sonreía. Por dentro, probablemente pensaba con desesperación. Ethan estaba tumbado bajo el coche y escuchaba todo a través de la puerta entreabierta que conectaba el taller con el salón. No la había cerrado, simplemente había quedado así. Los sonidos llegaban amortiguados, pero claros. No dominaba el japonés a la perfección, pero entendía lo suficiente. Lo suficiente para captar los términos. El S20 era un motor de 6 cilindros en línea que se montaba en el Nissan Skyline GT-R a comienzos de los años 70. Uno de los mejores motores de competición de su tiempo. Mecánica precisa, caprichosa, hermosa. Ethan conocía ese motor no porque hubiera trabajado con él. En ese taller no había coches así. Lo conocía porque lo había estudiado, en libros, en documentación técnica, en foros japoneses de mecánicos que leía por las noches, cuando Lily se dormía. Estudiaba muchas cosas. Era su forma de existir, leer, aprender, comprender la mecánica a un nivel que no era necesario para trabajar en aquel servicio, simplemente porque no sabía vivir de otra manera. Ethan salió de debajo del coche, se quitó los guantes, se limpió las manos con un trapo y se quedó un segundo inmóvil. Por la mañana, Craig le había dicho con claridad, quédate invisible. No salgas al salón. Es como si no existieras. En 12 años Ethan se había acostumbrado a ese tipo de instrucciones. Permanecer en la sombra, no destacar, hacer su trabajo en silencio. Era un acuerdo tácito. Él trabajaba bien. Craig no lo molestaba. El sistema funcionaba. Nadie interfería con nadie. Se quedó junto a la puerta mirando por la rendija. Yuki Tanaka estaba de pie en medio del salón, erguida, tranquila, con la expresión de alguien acostumbrado a que su tiempo valga caro y que, sin escándalo, simplemente constata cuando se está desperdiciando. Craig hablaba. Dennis sonreía. Fred había vuelto al taller. Ethan miró las manos de ella. Sostenía una carpeta pequeña, vieja, gastada. Claramente no era una carpeta de negocios. Eran de esas que la gente usa para guardar algo personal. Pensó en el sobre en el cajón de su casa. En los 5 días. En Lily y su pregunta. Luego pensó que, si salía ahora, Craig lo despediría. Sin conversación, sin explicaciones. Ethan lo sabía con certeza. No porque Craig fuera cruel, sino porque sería una ruptura del acuerdo, una ruptura del sistema. Y Craig no rompía el sistema. Si no salía, nada cambiaría. Esa mujer se iría, encontraría otro especialista en algún otro lugar, y el mañana volvería a llegar a las 7:45, se pondría el mono y se metería debajo de otro coche. 5 días antes del desalojo. Abrió la puerta y salió al salón. Craig lo vio primero. Durante una fracción de segundo su rostro cambió. Algo brilló en sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Te dije. Pero no llegó a decir nada. Ethan se acercó a Yuki Tanaka y se detuvo a 2 pasos de distancia. Llevaba el mono de trabajo, con manchas de aceite y las mangas arremangadas. Se había limpiado las manos, pero bajo las uñas aún quedaba una línea negra. Se veía exactamente como se ve un mecánico recién salido de debajo de un coche. Yuki lo miró sin sorpresa. Simplemente lo miró. Ethan habló en japonés. Disculpe la intromisión. Escuché su pregunta sobre el S20. ¿Puedo ayudar? El silencio en el salón cambió de calidad. El rostro de Yuki no se alteró, pero algo en su mirada se movió. Apenas perceptible, como cuando cambia el enfoque. Respondió en japonés, con claridad, sin indulgencia por el hecho de que él fuera extranjero. ¿De dónde conoce ese motor? Lo estudié en la documentación. Manuales técnicos de Nissan, materiales del equipo Prince Motor. Informes posteriores a las carreras de finales de los 60 y principios de los 70. ¿Ha trabajado con él? ¿Con un motor real? No. Con la documentación, sí. Lo suficiente para entender lo que usted busca. Craig dio un paso adelante. Ethan, dijo en voz baja,
con una sonrisa que escondía otra cosa. Creo que puedes volver a la zona de servicio. Nosotros nos encargamos. Ethan no lo miró. Seguía mirando a Yuki. Ella tampoco miró a Craig. ¿Qué opinas sobre la sincronización de los carburadores en un S-20 durante la restauración?, preguntó ella. Y Ethan respondió. Habló durante varios minutos sobre los carburadores triples Mikuni, sobre las tolerancias de fábrica, sobre cómo la regulación variaba entre la versión de carretera y la de competición, sobre los problemas típicos del colector de admisión en coches que habían estado parados durante años. Hablaba con calma, sin pausas, sin intentar impresionar. Simplemente decía lo que sabía. Yuki escuchaba. Cuando terminó, ella abrió la carpeta y sacó una fotografía antigua en blanco y negro. Un coche en una pista de carreras. Al volante, un hombre de unos 40 años, con casco, aunque el rostro era visible. Se la tendió a Ethan. Es mi padre, dijo. 1972 Fuji Speedway. Este coche está ahora en un garaje en Osaka. El motor no se ha encendido en 20 años. Ethan miró la fotografía y luego a ella. ¿Quiere restaurarlo? Quiero volver a oír ese sonido, respondió simplemente. Detrás de ella, Craig decía algo. Ya no en voz baja, sino con presión. Dennis miraba al suelo. Un vendedor joven junto a la pared sacó el teléfono fingiendo revisarlo. Yuki sacó su propio teléfono y marcó un número. Esperó y habló con rapidez. Ethan no entendió todo, el japonés técnico era denso. Luego le tendió el teléfono. Mi ingeniero jefe en Tokio, dijo. Hable con él. Ethan tomó el teléfono. La conversación duró varios minutos. El ingeniero, un hombre mayor con voz seca y profesional, hizo pregunta tras pregunta. Sobre tolerancias, sobre el árbol de levas, sobre el sistema de lubricación, sobre la grieta en el colector de admisión característica en motores que habían permanecido largos periodos sin funcionar bajo ciertas condiciones de almacenamiento. Ethan respondió. Al final, el ingeniero guardó silencio un momento y dijo una frase breve que Ethan no olvidaría durante mucho tiempo. Tiene razón en todos los puntos, incluso en lo del colector. Pregunte dónde estudió. Ethan devolvió el teléfono a Yuki. Ella escuchó, guardó el móvil y lo miró largo rato. Atentamente, como se mira algo que no se esperaba encontrar en ese lugar. ¿Por qué está aquí?, preguntó. Él entendió perfectamente la pregunta. No, ¿cómo llegó aquí?, sino, ¿por qué alguien con sus conocimientos trabaja en este taller? Tengo una hija, dijo. 7 años. Necesito estabilidad. Yuki asintió despacio, como si fuera una respuesta que entendía mejor que muchas otras. Luego se volvió hacia Craig y pronunció 3 palabras en japonés. El asistente tradujo con neutralidad, sin entonación. Despídalo. Craig sonrió con alivio, con una sombra de triunfo. Con mucho gusto, comenzó él. No, dijo Yuki en japonés, y el asistente volvió a traducir. Me refiero a usted. Silencio. Craig dejó de sonreír. No lo entiendo. Este hombre es el único especialista en su edificio. Lo ha tenido en un cuarto trasero y le ha prohibido hablar con los clientes. Hablaba con tono uniforme, sin enojo. Eso es mala gestión. Volvió a mirar a Eaton. ¿Está libre esta noche? Hay propuestas que no se rechazan. No porque uno tenga miedo, sino porque algo por dentro se da vuelta. Y de pronto entiendes que toda tu vida anterior no fue más que la espera de ese momento. Eaton estaba de pie en la sala de exposición del confesionario, con el mono de trabajo sucio y vetas de aceite bajo las uñas, mirando a la mujer que acababa de poner en su sitio a su gerente delante de todos. Detrás de él, Craig guardaba silencio. Ese silencio que aparece cuando alguien aún no decide si enfadarse o fingir que no ha pasado nada. ¿Está libre esta noche?, repitió Yuki. Sí, respondió Eaton. Bien. Tenemos que hablar. Dio la dirección de un hotel en el centro de la ciudad, uno de esos cuyos precios pertenecen a otra realidad. A las 7 de la tarde.
El asistente anotó el contacto de Eaton en la tableta, asintió y dio medio paso atrás, al lugar donde siempre se colocaba. Yuki se abrochó el abrigo, tomó la carpeta con la fotografía antigua y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y se volvió hacia Craig. Le recomiendo reconsiderar a quien mantiene en el cuarto trasero, dijo a través del asistente. A veces lo más valioso está precisamente allí. Salió. La puerta se cerró. La sala permaneció en silencio unos segundos. Luego Dennis carraspeó. Uno de los vendedores junto a la pared guardó el teléfono. Craig estaba en medio del salón con la expresión de quien acaba de oír algo en un idioma que no comprende. Después se volvió hacia Eaton. Te dije que te quedaras en la zona de servicio, dijo en voz baja. Sí, asintió Eaton. ¿Entiendes que eso es una infracción? Sí. Entonces, ¿por qué? Eaton lo miró. 12 años. 12 años había estado así frente a Craig, escuchando sus preguntas y respondiendo correctamente. Con calma, sin conflicto. El sistema funcionaba porque él podía ayudar, y ayudaba. Craig abrió la boca y la cerró. Sopesaba algo. Eaton lo veía en su rostro. Por un lado, la ruptura de la subordinación era una cuestión de principios. Por otro, lo ocurrido en la sala difícilmente podía llamarse una victoria para él, más bien lo contrario. Vuelve al trabajo, dijo finalmente Craig. Eaton asintió y regresó a la zona de servicio. Faltaban 6 horas para las 7. Trabajó de manera metódica, precisa, como siempre. Cambió las pastillas de freno de un BMW, realizó el diagnóstico de un Toyota, ajustó el embrague de un viejo Mercedes que había traído un hombre mayor desde el malecón. Las manos hacían su trabajo, la cabeza, el suyo. Pensaba en lo sucedido. Yuki Tanaka quería hablar. Eso podía significar cualquier cosa, desde una simple consulta sobre un motor hasta algo mayor. Probablemente una consulta. Había encontrado a un especialista, querría hacer preguntas, quizá ofrecer un trabajo puntual. Él respondería, recibiría una suma determinada y volvería a su vida. Intentaba no pensar en algo más grande, porque pensar en algo más grande significa albergar esperanza. Y la esperanza, cuando te quedan 5 días antes del desalojo, es un lujo que se puede perder con facilidad. Al final de la tarde llamó a su vecina Marta, una mujer mayor del tercer piso que a veces cuidaba de Lily. Marta, ¿podría quedarse con ella hasta las 9? Tengo una reunión de trabajo. ¿De trabajo? Preguntó Marta con esa entonación con la que las mujeres mayores preguntan cualquier cosa insinuando otra. De trabajo, respondió él. Bien. Lily ya está en casa. La oí llegar. Le dio las gracias y guardó el teléfono. A las 6 se cambió de ropa. En el vestuario no había espejo, solo percheros y un banco estrecho. Se puso lo que llevaba, vaqueros oscuros, una camisa sencilla. Miró sus manos y se las lavó con esmero. Bajo las uñas, casi limpio. Casi. Craig estaba junto a la salida cuando Eaton pasó. ¿A dónde vas? A una reunión, respondió Eaton. ¿Con quién? Hubo una pausa. Con un cliente. Craig lo miró un segundo. Eaton. Su voz cambió, más baja, casi conciliadora. Escucha, olvidemos lo de hoy. Pero si ahora vas a donde creo que vas, ese no es tu juego. Esa gente usa a quienes necesita y luego los olvida. ¿Entiendes? Eaton lo miró. 12 años, dijo. ¿Qué? 12 años aquí. En todo ese tiempo no me ofreciste ni una sola vez un ascenso. Ni una sola vez me preguntaste qué quería. Ni una sola vez me sacaste de la zona de servicio cuando podía ser útil en la sala. No estaba enfadado, simplemente hablaba. Acabas de explicarme que los extraños me utilizan. ¿Y tú qué hiciste? Craig guardó silencio. Eaton salió. El hotel se llamaba Pacific Grand. 20 plantas de vidrio y piedra en el centro de la ciudad. Entró por la entrada principal, dio su nombre en recepción y lo condujeron a una sala de reuniones con vista a la ciudad nocturna. Yuki ya estaba allí, sin abrigo,
con un traje oscuro y sobrio. Sobre la mesa había 2 vasos de agua y la misma carpeta antigua. El asistente no estaba. Siéntese, dijo en japonés. Él se sentó. ¿Entiende por qué lo he llamado? No, respondió con sinceridad. Ella asintió levemente, como si valorara la honestidad. Estoy buscando a una persona para un proyecto. La restauración de motores es una parte, pero no lo es todo. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Mi padre coleccionó motores japoneses antiguos durante toda su vida. Tras su muerte quedó una colección de 17 unidades. La mayoría requiere trabajo. Quiero crear un pequeño centro técnico en San Francisco. Restauración, documentación y, quizá, un programa educativo para jóvenes mecánicos. Necesito a alguien que comprenda estas máquinas no a través de bases de datos, sino de verdad. Eaton escuchaba. ¿Por qué San Francisco? Porque ya hay un lugar allí. Y porque no es Tokio, donde todos me mirarían como a la hija de mi padre. Lo dijo con calma, sin quejarse. Aquí soy simplemente una persona con un proyecto. ¿Qué es exactamente lo que necesitan de mí? Puso delante de él una hoja. Él la miró. Los números en la hoja eran tales que los leyó 2 veces, luego una tercera. 140.000 al año. Vivienda, apartamento de servicio en San Francisco, seguro médico. Y una línea aparte, que no notó de inmediato. Subsidio educativo para un miembro de la familia, escuela privada o institución similar a elección del empleado. Alzó la vista. Escribiste sobre un miembro de la familia. Tienes una hija, dijo ella. Lo mencionaste hoy. Sí. 7 años. Esa es la edad en la que la escuela es importante, dijo con sencillez. No es un regalo, es parte del paquete. Un buen especialista debe trabajar sin preocuparse por dónde estudia su hijo. Eaton miraba la hoja. Pensaba en el sobre en el cajón del escritorio, en 5 días, en el sofá donde dormía mientras Lily ocupaba la cama. Y en Lily, que por la mañana preguntó si eran pobres. Necesito pensarlo, dijo él. Yuki asintió. Razonable. ¿Cuánto tiempo necesitas? Hasta mañana por la mañana. Bien. Ella tomó un vaso de agua. La pausa fue silenciosa, no tensa, simplemente tranquila. Afuera, la ciudad brillaba con luces vespertinas. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo él. Sí. ¿Por qué yo? Podrías haber encontrado un especialista en Japón o contratar a un experto con nombre y reputación. ¿Por qué un mecánico de un taller? Yuki lo miró. Porque un experto con nombre me diría lo que quiero escuchar, dijo con firmeza. Y tú hoy me hablaste de una grieta en el colector de admisión. Yo no pregunté por la grieta, lo dijiste tú mismo porque es importante para la restauración. Un experto con reputación se habría callado. Necesito a alguien que diga la verdad, incluso cuando no se le pide. Eaton guardó silencio un momento. ¿Hay algo más? Diga, respondió ella. No sé, San Francisco. No tengo a nadie allí. Nunca he dirigido personas. Si necesitan un gerente de proyecto experimentado, no soy esa persona. Lo sé, dijo ella. No te contrato por experiencia en gestión. Te contrato porque sabes escuchar un motor. Lo demás se puede aprender. Hablaron unos 20 minutos más sobre los detalles del proyecto, los plazos, el primer coche con el que comenzar. Era la misma línea del horizonte de su padre. Yuki hablaba de él con mesura, pero Eaton percibía detrás de esa contención algo personal, algo que ella no verbalizaba. Cuando se levantó para irse, ella le dio una tarjeta. Hasta mañana, dijo. Hasta mañana. Ya estaba en la puerta cuando añadió. Eaton, él se volvió. Tu exgerente se equivocó, dijo ella. No hoy, sino hace 12 años, cuando decidió que debías permanecer en un segundo plano, esa fue su pérdida, no la tuya. Eaton no respondió, solo asintió y salió. Llegó a casa alrededor de las 8:30. Lily dormía. Marta dijo que se había dormido sola, sin que la convencieran, directamente con un libro.
Entró a la habitación. Su hija estaba de lado, con el conejo Boris bajo el brazo. El libro se había deslizado sobre la almohada. Cerró la puerta con cuidado, se sentó en el sofá, sacó del cajón del escritorio el sobre de la administración, lo abrió y leyó hasta el final. Por primera vez, 5 días, 3 meses de duración. Puso el sobre la mesa, junto a la tarjeta de Yuki Tanaka. Se quedó largo rato en la oscuridad, luego se levantó, se sirvió un vaso de agua y marcó el número de la tarjeta. Estoy de acuerdo, dijo cuando ella contestó. Breve pausa. Bien, dijo Yuki. Mañana a las 10 discutiremos los detalles de la mudanza. Guardó el teléfono, miró el sobre, lo tomó, lo arrugó y lo tiró a la papelera. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que mañana sería igual que hoy. Esa sensación de que todo cambia demasiado rápido. No mal, solo rápido. Ayer contabas los días hasta el desalojo, y hoy ya te vas a otra ciudad con tu hija y 2 maletas, y en algún lugar dentro esperas que algo salga mal, porque normalmente no pasa, porque con gente como tú no pasa. Eaton esperaba y tenía razón. Yuki envió a un asistente con los documentos a la mañana siguiente. Contrato, detalles de la mudanza, dirección del apartamento en San Francisco. Eaton leía cada punto despacio, 2 veces, como acostumbraba leer instrucciones técnicas, y firmó. El asistente se llevó los documentos y se fue. A Eaton solo le quedaba renunciar. Fue a ver a Craig esa misma tarde, puso sobre la mesa la solicitud, una hoja con unas líneas. Craig leyó, levantó la vista. Entonces, ella hizo la oferta. ¿Y tú aceptaste? Sí. Craig guardó silencio. Luego, inesperadamente, se recostó en la silla y asintió. Bien, dijo, no te detendré. Pausa. Pero escucha, sabes cómo funciona en las grandes empresas. No miran lo que puedes hacer con las manos. Miran si puedes jugar según sus reglas, y tú no sabes. ¿Cómo lo sé? Porque te he visto 12 años todos los días. Eres un buen mecánico, Eaton. Uno de los mejores que he conocido. Pero no sabes venderte, no dices lo que quieren escuchar. Lo miró. Allí no lo perdonan. Eaton tomó la copia firmada de la solicitud. Tal vez, dijo, pero allí quieren escuchar la verdad. Craig no respondió. Eaton salió. El apartamento en San Francisco estaba en el 4º piso de un barrio tranquilo, cerca de la bahía. 3 habitaciones, una para cada uno, más un despacho. Cuando Lily entró y vio su habitación con ventana al jardín, paredes blancas y nueva cama, se detuvo en la puerta y guardó silencio largo rato. ¿Es mía?, preguntó finalmente. Tuya. Entró, recorrió el perímetro, tocó el alféizar, miró por la ventana. Hay un árbol aquí, dijo. Sí. ¿Se puede mirar por las mañanas? Sí. Colocó a Boris cuidadosamente en el centro de la almohada. Bien, dijo ella con aire profesional. Entonces me quedo. Eaton la miraba desde la puerta. Algo se apretó en su pecho. No dolía, solo era una sensación de tensión. Pensó que hacía tiempo que no la veía así, tranquila, sin esa tensión de fondo que los niños perciben cuando algo no está bien en casa. Incluso si los adultos guardan silencio. Encontraron la escuela rápidamente. Una pequeña escuela privada a 10 minutos caminando. Lily empezó desde la primera semana. Volvía callada, no triste, solo cautelosa. Lugar nuevo, niños nuevos, reglas nuevas. Él no la presionaba para sacar conclusiones, simplemente cada noche le preguntaba lo mismo. ¿Qué fue interesante hoy? Ella respondía, primero breve, luego más largo, poco a poco. Él empezó a trabajar el lunes. El centro técnico estaba en un edificio de 2 pisos en un distrito industrial. Un antiguo almacén convertido en taller. Techos altos, buena iluminación, equipamiento profesional. Eaton entró por la mañana y los primeros minutos solo se quedó mirando. Había visto talleres de diferentes niveles en 12 años. Este era distinto. Tenía todo lo necesario y nada de más.
El equipo estaba compuesto por 6 ingenieros, todos japoneses, todos de Tokio, enviados por la oficina central de Tanaka. El jefe se llamaba Kenji Mori, 51 años, 28 en la empresa, especialista en motores históricos. Cuando Eaton entró, Kenji estaba en el banco de trabajo estudiando algo con una lupa, levantó la vista, asintió cortésmente, sin mostrar calidez. Los otros 5 lo miraron de manera similar. Yuki presentó a Itako. Él dirigirá la restauración de la colección, será responsable de decisiones técnicas y coordinará el trabajo. Kenji escuchaba con la expresión de un profesional experimentado que recibe un anuncio que considera un error, pero no lo dice en voz alta. Después de que Yuki se fue, Kenji se acercó a Eaton. ¿Ha trabajado con motores japoneses?, preguntó en japonés. Con precisión, sin confesiones. Con documentación. Sí. Con ejemplares vivos empiezo aquí. Entiendo, dijo Kenji, y no dijo nada más, regresó a su banco de trabajo. Se entendía todo sin palabras. No era grosería, era frialdad profesional. Una persona con 28 años de experiencia observa a un mecánico estadounidense colocado por encima de él y saca conclusiones. Silencioso, sin escándalo, solo concluye. Eaton percibía esa conclusión sin palabras. Las primeras 2 semanas fueron duras. No porque el trabajo fuera malo, al contrario, era interesante. El primer coche en la fila, un motor pequeño de antes de la guerra que requería diagnóstico cuidadoso. Pero cada vez que Eaton proponía una solución, Kenji escuchaba y guardaba silencio un segundo más de lo necesario. No discutía. Esa pausa decía todo por sí misma. Los demás ingenieros miraban a Kenji, luego a Eaton, y de nuevo a Kenji. La jerarquía estaba clara para todos. Un día, Eaton propuso un método para revisar los espacios que difería del protocolo estándar de la empresa. Kenji escuchó. En nuestra práctica se hace diferente, dijo. Lo sé, dijo Eaton, pero con este ejemplar, el protocolo estándar dará error. El metal está fatigado. Necesitamos otro punto de referencia. Pausa. ¿Estás seguro? Sí. Kenji lo miró, luego el motor, y luego otra vez a Eaton. Bien, dijo finalmente. Vamos a probar. Probaron. Eaton tenía razón. Kenji registró el resultado en el diario con precisión, sin comentarios. Pero ese día, la pausa después de la siguiente propuesta de Eaton fue un poco más corta. Fue un pequeño paso, muy pequeño. Pero Eaton aprendió a notar los pasos pequeños. En la tercera semana, Yuki lo llamó. Trabajaba en una pequeña oficina en el segundo piso, con un escritorio, 2 sillas y ventana con vista al taller de abajo. Sin objetos innecesarios. En el escritorio había una foto, la misma, en blanco y negro, su padre conduciendo en la pista de carreras. ¿Qué tal el equipo?, preguntó ella. Profesional, dijo él. Eso no responde a mi pregunta. Él la miró. No me toman en serio. Kenji, principalmente. Está bien. Vengo de afuera, sin historia en la empresa. Necesito tiempo. ¿Cuánto? No sé. El necesario. Yuki asintió. No voy a intervenir. Es su trabajo ganarse su respeto. Yo no puedo dártelo. Solo puedo crear las condiciones. Entiendo. Ella abrió una carpeta y sacó varios planos técnicos. Esto es el Skyline, dijo, colocándolo frente a él. El coche de mi padre. Quiero que se encargue personalmente. No todo el equipo. Tú y Kenji como consultor si es necesario, pero la decisión es tuya. Eaton miró los planos. ¿Cuándo? En 2 semanas estará en el banco de pruebas. Pausa. Y otra cosa. Necesito saber el plazo real. No el que creas que quiero oír. El real. Eaton tomó los planos, los miró lentamente, hoja por hoja. El motor había estado parado 20 años. Eso significa sellos, juntas, posible corrosión en los canales de lubricación,
casi seguro problemas con los carburadores. Además, el colector de admisión. Habló de la grieta el primer día, y si está, añade tiempo. 6 semanas como mínimo, dijo él, pero probablemente más. Silencio. Yo contaba con 6, dijo Yuki. Lo sé, dijo él. Pero si digo 6, lo haré mal o no lo terminaré. El motor de tu padre merece 8 semanas. Larga pausa. Afuera se veía el taller. Kenji y 2 ingenieros trabajaban abajo, sin sospechar que los observaban. Movimientos metódicos, precisos. Buen equipo. Entiendes que el equipo pensará que te despediré por esto, dijo Yuki. Sí. Y aún así dices 8. Sí, ella lo miró unos segundos. Luego algo cambió en su rostro. Apenas perceptible, la expresión de alguien que recibe confirmación de algo en lo que quería creer pero no estaba seguro. Te contraté no por rapidez, dijo. Te contraté por honestidad. Entonces, 8 semanas. Eaton asintió y tomó los planos. Una cosa más, dijo ella cuando él se levantó. Se detuvo. Mi padre compró este coche en 1971. Tenía 26 años. Acababa de abrir su primer taller, pequeño, en las afueras de Osaka. No tenía dinero, pero compró ese coche. Su madre estaba furiosa. Breve pausa. Él decía que el sonido de ese motor era el sonido de la posibilidad, que cuando lo escuchaba, creía que todo saldría bien. Eaton guardaba silencio. Él murió sin volver a escucharlo, dijo ella suavemente. Durante 8 años el coche estuvo en el garaje, y no podía acercarse a él. Luego pasó otros 8 años buscando a la persona adecuada. Ella lo miró directamente. No te apresures, hazlo bien. Eaton sostenía los planos en las manos. Lo haré, dijo. Esa tarde fue a recoger a Lily de la escuela él mismo. Por primera vez en 2 semanas. Todo ese tiempo había ido con la vecina. Caminaron por el paseo marítimo. Lily mordía una manzana entera, trozo a trozo. Él lo notó, pero no dijo nada. Significaba que algo estaba cambiando. ¿Qué tal la escuela?, preguntó. Bien, dijo ella. Bien. ¿Eso es bueno o malo?, pensó. Hay una niña, Satomi. Es de Japón. Hoy almorzamos juntas y nada, solo sentadas. Pero me enseñó cómo se dice manzana en japonés. Como Ringo, dijo Lily y se rió. Palabra graciosa. Eaton sonrió. Graciosa, coincidió. Caminaron en silencio un poco más. La bahía brillaba con la luz del atardecer. Lily terminó la manzana y tiró el corazón en la basura. Exacto, no falló. Papá, dijo. ¿Tienes miedo en tu nuevo trabajo? Él la miró. A veces, dijo honestamente. Yo también a veces tengo miedo en la escuela. Guardó silencio. Pero Satomi dijo que todos tienen miedo al principio, solo que algunos no lo dicen. Eaton caminaba junto a su hija y pensaba que los niños de 7 años a veces expresan las cosas más claramente que terapeutas adultos. Satomi tiene razón, dijo. Lo sé, asintió Lily. Se lo dije. Hay sonidos que una persona recuerda toda la vida. No porque sean fuertes, sino porque están ligados a algo que ya no se puede recuperar, el olor del taller de su padre, una mañana de verano, la sensación de que el mundo es enorme y todo está por venir. Esos sonidos no se olvidan, solo esperan. Yuki había esperado ese sonido durante 16 años. Eaton no lo olvidó ni un solo día durante las 8 semanas. El Skyline se colocó en el banco de pruebas a comienzos de la segunda semana. Eaton rodeó el coche varias veces, despacio, sin prisa. Luego abrió el capó y observó largamente el motor. Kenji estaba al lado, en silencio. Los demás ingenieros se mantenían un poco apartados. El motor estaba en lo que los mecánicos llaman estado dormido. No muerto, solo congelado. 20 años sin movimiento. El metal fatigado, los sellos endurecidos, seguro sedimento en los canales de lubricación.
Los carburadores eran otra historia, a los que decidió acercarse al final. Comenzaremos con el desmontaje completo, dijo Eaton. Kenji asintió sin objeciones. Fue la primera vez que asintió de inmediato, sin pausa. El trabajo avanzaba metódicamente, todos los días de 8 a 7, a veces más. Eaton trabajaba con sus manos, no solo coordinaba, sino que hacía el trabajo junto a los ingenieros. Kenji lo notó el tercer día, no dijo nada, pero Eaton lo vio, lo notó. En la segunda semana encontraron una grieta. Justo donde él había dicho desde el primer día, en el colector de admisión, en el punto típico de almacenamiento prolongado con cambios de temperatura. Kenji la examinó con lupa y luego miró a Eaton. «Lo mencionaste ya en Los Ángeles», dijo. «Sí, sin ver el motor, solo por la descripción de las condiciones de almacenamiento». Kenji guardó silencio, luego hizo algo que Eaton no esperaba. Le preguntó su opinión sobre el método de reparación. No como superior a subordinado, sino como colega a colega. Fue un cambio silencioso, sin anuncios, pero todos en el taller lo sintieron. En la quinta semana llamó la profesora de Lily. Eaton salió del taller y tomó el teléfono. El corazón se le encogió automáticamente, como a cualquier padre ante una llamada de la escuela. «Todo bien», dijo la profesora de inmediato. «No llamo por un problema, llamo porque quiero contarle algo». Resultó que en la clase de dibujo los niños tenían que dibujar un lugar donde se sienten en casa. La mayoría dibujó casas, habitaciones, patios. Lily dibujó el taller. Un gran salón, el coche en el banco, una figura junto a una herramienta en la mano. Firmó abajo: «Aquí papá escucha los motores». Pensé que sería importante que lo supiera. Eaton estaba en la salida del taller mirando la bahía a lo lejos. «Gracias», dijo, guardó el teléfono, y volvió adentro. Kenji lo miró brevemente, interrogante. «Todo bien», dijo Eaton. «Continuemos». Octava semana. Últimos días. Reensamblaron los carburadores, cada uno a mano según tolerancias de fábrica, comprobando en cada paso. Eaton lo hacía él mismo. Kenji estaba sentado al lado observando. No supervisaba, solo miraba, como quien contempla algo difícil de apartar la vista. El viernes por la noche todo estaba listo. Yuki llegó el sábado por la mañana, entró al taller con el mismo abrigo oscuro y la misma carpeta. Se detuvo en la entrada y miró el coche. El Skyline estaba en el banco, limpio, ensamblado, no restaurado hasta brillar, no repintado, simplemente vivo. Cada pieza en su lugar, cada separación verificada. El equipo estaba alineado a lo largo de la pared. Eaton junto al capó. ¿Listos?, preguntó Yuki. Sí, dijo Eaton. Giró la llave. El motor no arrancó de inmediato. Una pausa breve, luego otra. Eaton no se apresuró. Luego la primera vuelta. Irregular, con un resuello, como alguien que despierta de un sueño largo. Después la segunda. Luego el motor se estabilizó y comenzó a sonar. El sonido era bajo, uniforme, denso, no fuerte, exactamente como debe ser un 6 cilindros en línea bien ajustado, vivo. Eaton miraba a Yuki. Ella estaba inmóvil, ojos cerrados, brazos a los costados, carpeta bajada. Nadie en el taller hablaba. Kenji miraba al suelo. Uno de los jóvenes ingenieros se volteó hacia la pared. Eaton no miró por qué. Yuki abrió los ojos. Estaban secos. No lloraba, solo miraba el coche con esa expresión que tienen las personas cuando algo finalmente encaja en su lugar después de mucho tiempo. Así es, dijo en voz baja. Este sonido exacto. Pausa. Gracias, dijo a Eaton, luego a Kenji, luego a todo el equipo. Sin palabras de más, solo gracias. Kenji se acercó a Eaton y le extendió la mano. Eaton la estrechó. Buen trabajo, dijo Kenji en japonés, punto por punto. Fueron las primeras palabras de elogio en 8 semanas. No fueron altas, pero en el taller con buena acústica todos las escucharon. Por la tarde, Eaton recogió a Lily de la escuela.
Caminaron a casa junto a la bahía, entre árboles que ya empezaban a ponerse verdes. Abril en San Francisco no es cálido, pero ya no hace frío. Lily caminaba a su lado contando algo sobre Satomi y la clase de matemáticas, donde contaban focas en una imagen. Eaton escuchaba y pensaba en el sonido del motor que aún resonaba dentro de él. «Papá», dijo Lily. «Sí. Ahora no somos pobres». Se detuvo. Ella lo miraba de abajo hacia arriba. Seria, sin astucia, simplemente preguntando, como aquella mañana en la cocina en Los Ángeles, cuando él cortaba la manzana en trozos y no sabía qué responder. Se agachó frente a ella, mirándola a los ojos. «Nunca fuimos pobres», dijo. «Pero no tenías una habitación». «No se trata de pobreza», elegía las palabras lentamente, con precisión, como ajustando un motor. «La pobreza es cuando no te ven siendo tú, como si no existieras». Pausa. «Éramos invisibles. Eso es distinto. Y ahora no lo somos». Lily pensó un segundo. «¿Como el coche en el garaje?», preguntó. Él la miró. «¿Qué?». «El coche estaba en el garaje y nadie lo escuchaba, ahora sí». Ella se encogió de hombros con esa simplicidad infantil con la que a veces se dice lo más exacto. «Es lo mismo, ¿verdad?». Eaton miraba a su hija de 7 años. El conejo Boris bajo su brazo. La mochila escolar en los hombros. «Sí», dijo, «exactamente lo mismo». Ella asintió satisfecha, como resolviendo un problema. «Entonces está bien», dijo y siguió caminando. Eaton se levantó y caminó a su lado. La bahía brillaba con la luz del atardecer. Detrás del agua, el sol se estaba poniendo. Lily hablaba de los gatitos. Otra vez de los gatitos. Volvía a ese tema varias veces al día. Él escuchaba, realmente escuchaba, ya no a través del cristal.